Sí, sí, señor. Bueno, listo. Muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a tratar un tema que es bastante interesante y que parece ser un poco desapercibido en los escenarios de urgencias, UCI y perioperatorio. Tal vez esté más familiarizado en el entorno perioperatorio, pero sí en la revisión, pues seguramente nos iremos dando cuenta de que no lo hacemos tan frecuentemente. Entonces, vamos a hablar de la evaluación de la vía aérea y cómo predecir la vía aérea difícil con el ultrasonido. Vamos a aproximarnos a estandarizar un proceso dependiendo de los escenarios clínicos y es una propuesta que les traigo para el día de hoy para que la analicemos y la discutamos. Entonces, definitivamente el desafío es predecir una vía aérea difícil que no se anticipa, ¿sí? Y seguramente nos podemos enfrentar a este escenario por desconocimiento, por falta de experiencia, por múltiples factores que pueden afectar la vía aérea. Y eso se convierte en un desafío en el escenario clínico, ya que, pues como tal, una vía aérea difícil se define como una situación clínica, no como un hallazgo, digámoslo, patológico, un hallazgo que esté relacionado con alguna medición, sino es una situación clínica en la que un operador experto con una formación convencional experimenta una dificultad con la ventilación, ya sea con su mascarilla facial o con una intubación traqueal o ambas. Y esto está así definido, incluso pues, en los libros de anestesiología y de vía aérea como pues una característica de vía aérea difícil. Cuando nos vamos adentrando en el mundo del ultrasonido, vamos a ver que las características de esa vía aérea difícil van a estar determinadas más bien por unos hallazgos en relación a una laringoscopia tal vez difícil. Y son conceptos que pueden variar mucho en el marco conceptual, pero que pueden llegar a correlacionarse. ¿Listo? Consecuencias de esto, pues va a ser una lesión cerebral hipóxica, una parada cardíaca, incluso la muerte en los escenarios clínicos. Tradicionalmente, a nivel mundial, pues siempre se han hablado de predictores de vía aérea como el Malampati, la distancia tiromentoniana, la apertura bucal, pero al momento de analizarlas y evaluarlas, pues la sensibilidad y la especificidad de estos predictores son bastante malos, incluso teniendo sensibilidades o especificidades tan malas como de 0,22 y sin embargo así se siguen utilizando como en la práctica clínica. Esto no quiere decir que pues, de una vez las abandonemos dentro de nuestra práctica usual, sino que más bien identifiquemos en qué escenarios se benefician los pacientes de hacer determinada medición o tal vez una combinación de algunas medidas. Es por eso que el cambio en el paradigma, en buscar o tratar de objetivizar lo que es una vía aérea difícil, tiene que ser objetivo, preciso y reproducible. Y es aquí donde aparece pues el escenario del POCUS y del ultrasonido al pie de la cabecera del paciente en determinar qué tan probable es que esa vía aérea sea difícil. Entonces, si nos vamos a hablar de un examen ecográfico estandarizado de la vía aérea, pues tenemos que tener en cuenta, pues obviamente un recuerdo anatómico, donde tenemos acá un corte coronal, donde vemos la tráquea o la vía aérea, y entendamos que la vía aérea pues no solo va a ser la boca, la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea. Esta va a incluir incluso los pulmones e incluso el aparato muscular que está relacionado con los músculos intercostales y el diafragma para una valoración completa de la vía aérea. Sin embargo, pues acá nos vamos a centrar principal en la anatomía de la tráquea y la vía aérea superior como predictor pues, de vía aérea difícil. Entonces, en esta descripción anatómica encontramos de superior y de anterior a posterior lo que es pues, la lengua, la epiglotis, el hueso ioides, la membrana tiroidea, el cartílago tiroides, la membrana cricotiroidea, el cartílago cricoides, los anillos traqueales y estos pues a su vez van a conformar lo que es la tráquea. Reparos anatómicos también importante a tenerlo en esta, digámoslo, ventana es la glándula tiroides y todo lo que esté pues por encima del hueso ioides va a ser suprayoideo y todo lo que esté por debajo del hueso ioides va a ser infrayoideo.
Ahora muy bien, si cogemos esta ventana que es sagital y lateral de la vista de la vía aérea superior, vamos a encontrar eh, desde más, digamos, lo más superior hacia, o desde cefálico a caudal, vamos a encontrar pues la lengua, vamos a encontrar, perdón, vamos a encontrar el paladar, vamos a encontrar la lengua, que pues, va a estar configurada por sus músculos, el genio y la epiglotis como también uno de los reparos anatómicos importantes a tener en cuenta. Muy también relevante el hueso ioides y a su vez, pues el mentón con el hueso ioides, vamos a tener unos reparos anatómicos visualmente ecográficos que se caracterizan por la aparición pues, del músculo genioideo y milioideo. Que los pudiéramos valorar ecográficamente, sí, digámoslo, pero pues lo que más se relaciona con esto es centrado como a las mediciones. Nuevamente tenemos la membrana tiroidea, tenemos el cartílago tiroides, tenemos la membrana cricotiroidea, el cartílago cricoides y los anillos traqueales, y por este es donde discurre la glándula tiroides. En esta vista superior de la glotis y de la epiglotis, vamos a tener de anterior a posterior la base de la lengua, viendo acá pues, la que es la vallécula, que es como ese reparo o ese fondo de saco que se genera entre la base de la lengua y la epiglotis, que es uno de los reparos anatómicos que también vamos a visualizar. Y más hacia posterior vamos a encontrar lo que son las cuerdas, vamos a encontrar lo que son las cuerdas vocales, que las estoy señalando acá, y vamos a encontrar también los cartílagos o los pliegues ariepiglóticos y los cartílagos aritenoides. Esto que también los podemos algunos llegar a visualizar por ultrasonido. Ahora también es muy importante tener en cuenta que cercano a la vía aérea superior y lateral al cuello discurre pues lo que es el nervio vago y el nervio vago va a tener unas terminaciones nerviosas, unas ramas que van a ser pues el laringio superior y la rama del laringio interno y el laringio externo, la rama del laringio recurrente y pues también vamos a tener un paquete pues vasculonervioso que también a veces pasa muy desapercibido tanto en la vía aérea como en la valoración eh, de ultrasonido de los accesos vasculares. Y esto es un reparo también importante a tener en cuenta porque pues dependiendo de la punción podemos lesionar este tipo de nervios generando pues unas secuelas o algunas manifestaciones neurológicas en nuestros pacientes. Tener en cuenta pues que la vía aérea superior está inervada también por el nervio trigémino, más bien el nervio trigémino, el nervio glosofaringio, el laringio superior y el laringio recurrente. Y esto pues también pues, se va a correlacionar con la lesión pues de estos espacios. Entonces, pero la pregunta tal vez es, ¿qué podemos valorar ecográficamente? Entonces, si hablamos de la vía aérea a través del ultrasonido, pues podemos evaluar la vía aérea superior. Principalmente podemos ver estructuras relevantes como la membrana cricotiroidea, los anillos traqueales, y esto es útil en el escenario donde queramos hacer una traqueostomía, una cricotiroidotomía. Esto pues en el escenario, digámoslo, diría yo, eh, perioperatorio o incluso de marcación de semaforización de estos pacientes. También podemos evaluar la respiración con el deslizamiento pulmonar y vamos a evaluar también el diafragma. Si podemos hacer mezclas del uso de estrategias de valoración multiparamétrica, pues también sabemos que a través del POCUS pues podemos hacer unas variables hemodinámicas, circulatorias, gastrointestinales, y básicamente pues eso pues genera como parte de las utilidades que podemos hacer con el ultrasonido. Ahora, si vamos a ser más explícitos en cuanto a las estructuras de la vía aérea, pues podemos evaluar la lengua, el hueso ioides,
la epiglotis, la membrana tiroidea, el cartílago tiroides, la membrana cricotiroidea, el cartílago cricoides, la tráquea y el esófago. Entonces, básicamente podríamos evaluar eh, el 80, el 95% de la vía aérea superior, teniendo en cuenta pues las diferentes ventanas anatómicas y ecográficas que más adelante vamos a discutir. ¿Para qué? Pues una de las posibles indicaciones puede ser una traqueostomía, asegurar la vía aérea, una cricotiroidotomía para los escenarios electivos, marcación del punto de cricotiroidotomía, confirmación del tubo endotraqueal y pues descartar también pues que ese tubo no esté en una fase en esófago, bueno, pues en un lugar que no sea el indicado. Eh, y esto pues nos va a permitir hacer un cambio o hacer una toma de decisiones clínicas con base a lo que estamos viendo a través del ultrasonido. Y no solo eso, pues también vamos a poder predecir lo que se relaciona con una laringoscopia difícil. Eh, Esto pues han tenido, digamos, los estudios aleatorizados, multicéntricos de corte prospectivo, estudios de revisión, en los cuales pues principalmente se ha buscado o se ha buscado implementar la indicación clínica de la valoración por ultrasonido, ya sea como en la evaluación preanestésica o de emergencia como una vía aérea que que no ventila o la famosa SICO, en la cual pues no ventila y no oxigena. Y esos son los escenarios donde tal vez eh, se vuelve importante tener, digámoslo, una vía alterna para una toma de decisiones. Cuando miramos también los estudios donde han evaluado la posición del tubo orotraqueal, pues principalmente se han tenido estudios aleatorizados prospectivos observacionales, donde pues lo que se busca es visualizar el paso del tubo a través de la tráquea y también predecir como el tamaño o la talla de ese tubo orotraqueal que va a ser utilizado pues en esta vía aérea. También podemos identificar algunos desórdenes de las cuerdas vocales o alguna parálisis que nos pueda llegar a correlacionar con alguna clínica. El problema de todo esto radica principalmente es que muchos protocolos son heterogéneos y asimismo las técnicas de medición. Por ende, pues la literatura es muy heterogénea y pequeñas variaciones en este escenario pueden generar resultados significativamente diferentes. Es por eso pues que la propuesta tiene que ser un poco más precisa y más exacta y dependiendo del escenario clínico para que podamos llevarlo a cabo. Entonces, ¿cómo podría ser una posible estandarización de esto, de esta evaluación de la vía aérea? Uno, pues hay que tener en cuenta unos principios fundamentales que va a ser siempre el posicionamiento del paciente, la selección del transductor para evaluar la vía aérea y la anatomía ecográfica. Es importante tener en cuenta que el aire es un mal medio para el ultrasonido, la interfaz entre el tejido y el aire aparece como una línea hiperecogénica brillante que produce artefactos de reverberación y de cola de cometa, impidiendo la visualización de las estructuras más profundas. El hueso, por lo contrario, va a ser una estructura como el mentol y el hueso dioide aparecen como unas líneas, eh, pueden aparecer como unas líneas hiperecogénicas brillantes con una sombra acústica posterior o hipoecogénica y el cartílago va a tener como una característica intermedia donde va, sobre todo el tiroides y el cricoides son típicamente hipoecoicos y homogéneos, aunque pueden mostrar una calcificación severa con la edad. El músculo y el tejido conectivo tienen apariencia hipoecoica y heterogénea con un patrón pues, de músculo estriado. Principalmente, pues, digamos lo que para poder todo ver estas interfaces al mismo tiempo tenemos una ventana que es la longitudinal de la vía aérea, donde podemos ver la interfaz aire-mucosa, podemos ver el hueso bioides, podemos ver el cartílago, podemos identificar algunas estructuras musculares. También lo podemos hacer de la ventana mentoidea y la valoración pues va a ser
ecográfica nos va a permitir diferenciar estas diferentes estructuras. Entonces, como lo mencionaba previamente, los cartílagos tienden a ser algo hipoecoico, la interfaz aire-mucosa tiende a ser una línea hiperecogénica que genera efectos de reverberación e incluso podría asimilarse a lo que vemos en la pleura, ya que pues tiene un comportamiento muy similar e incluso pues la presencia de líneas A pues habla de ese efecto de reverberación y vemos también cómo podemos diferenciar ese punto de la membrana cricotiroidea en el cual pues podemos llegar a hacer alguna intervención emergente que pues definitivamente nos ayuda al manejo de nuestros pacientes. Si quisiéramos estandarizar y así pronto podríamos hacerlo, hacia el 2018, si no estoy mal, había un protocolo de unas publicaciones chinas donde pues ellos casi que siempre hacían solo ocho vistas. Sin embargo, pues a una actualización ahora del 2025 vamos a encontrar que podemos hacer casi 10 vistas de la vía aérea y con esto pues tomar parte de las decisiones. Cuando hablamos de la vista suprayoidea, pues hablamos esta que está acá señalada, uno que va desde el mentón hasta el hueso dioides. Tenemos una vista tiroidea que va a ser principalmente transversal, una vista tiroidea que también va a ser transversal, o una vista transversal de la membrana cricotiroidea y supraesternal del cricoides que van a ser delimitados acá con el número 4 y 5, una vista supraesternal de los anillos traqueales y una vista supraesternales para identificar el esófago, una vista supraesternal para identificar pues el tubo endotraqueal. Y las vistas longitudinales van a ser pues, la vista longitudinal supraesternal y la vista tiroidea parasagital. Y con ello vamos a identificar diferentes estructuras en este escenario. Entonces, en la ventana suprayoidea, acá podemos ver cómo es una ventana que se hace con el transductor en forma sagital, con el señalador hacia el mentón, encontrando pues, de izquierda a derecha esa parte ósea que es con un borde hiperecogénico y un centro hipocogénico que genera una sombra acústica posterior que hace relación al mentón. Si estamos hablando de la ventana suprayoidea o mentoyoidea, pues vamos a hablar de esa ventana que va desde el mentón hasta el hueso ioides en un plano sagital, como lo hemos visto en las gráficas anteriores. Es por ende que acá podríamos ver lo que es el músculo genioideo, el miloioideo, y vamos a ver pues lo que es la lengua. ¿Listo? Y acá pues vamos a ver la superficie de la lengua y el paladar. Esto es una ventana relevante para los predictores de vía aérea difícil en nuestros escenarios clínicos. Cuando hablamos de la ventana tiroidea, pues principalmente vamos a tener como reparo anatómico y en una ventana transversal lo que es la epiglotis que está acá señalada y el hueso ioides. Esto es una ventana que es un poco más superior a las que convencionalmente hemos visto. Y cuando hablamos de una ventana tiroidea, pues principalmente nos vamos a centrar en lo que es el cartílago tiroides, que es una imagen que tiene unas características triangulares o en cono, donde pues también podemos visualizar otros reparos anatómicos como son las cuerdas bucales. Vamos a encontrar de anterior a posterior en esta imagen de la derecha como el esternocleidomastoideo, una de sus ramas, discurre acá en la parte anterior y vemos cómo se forma el triángulo pues, del cartílago tiroides que pues es similar a lo que hemos visto en los esquemas anatómicos dibujados. ¿Listo? En la vista tiroidea, pues tenemos en cuenta también cómo la conformación de estos cartílagos puede incluso variar en los niños, que se vuelve un poco más circular y no se vuelve tan triangular, pero pues los reparos anatómicos casi que van a ser los mismos donde vamos a tener acá las cuerdas bucales
y los cartílagos aritenoides. La vista transversal cricotiroidea, pues principalmente se centra en lo que es la membrana cricotiroidea, que en esta ventana transversal podemos ver cómo de anterior a posterior encontramos la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos, y vemos acá este pedacito hiperecogénico, que es digámoslo como un área de interfaz de aire mucosa, pero que se correlaciona en la posición anatómica o se correlaciona con la membrana cricotiroidea. Cuando hacemos una vista supraesternal al nivel del cartílago cricoides, pues vemos que es un cartílago que es un poco más circular, ¿sí? Tiene unas características hipoecogénicas y eso pues también podemos evaluar algún tipo de lesión en este escenario. Cuando vemos la ventana transversal supraesternal a nivel de los anillos traqueales, vamos a ver cómo se visualizan unos reparos anatómicos que previamente lo había dicho, como lo es la glándula tiroides en su lóbulo izquierdo y parte de su lóbulo derecho. Acá podemos también incluso visualizar su istmo y vemos acá como el anillo traqueal, que es un poco más hipoecogénico con un refuerzo, pues digámoslo, con un refuerzo posterior hiperecogénico, va pues a caracterizar esa estructura circular que se encuentra pues acá, la tráquea. Y podemos encontrar en la mayoría de los casos cómo discurre, digámoslo, el esófago a nivel posterior, posterolateral derecho en esta ventana de la supraesternal, transversal a nivel de los anillos traqueales. Ahora, muy bien, si vamos a ver la ventana transversal para enfocarnos en el esófago, podemos hacer un deslizamiento del transductor hacia la derecha o algunos esófagos, no es muy raro, pero pues puede llegar a pasar, que estén deslizándose hacia la izquierda, pero la mayoría los vamos a encontrar hacia la derecha, donde pues también vamos a poder visualizar varios reparos anatómicos. Entre esos, pues acá podemos ver con la imagen señalada en uno, pues todo lo que es la tiroides. En la 2 podemos ver lo que es la tráquea. En la 3 podemos ver el músculo externo cleidomastoideo. Y vemos acá como en la 4 y 5 pasa el paquete vascular y nervioso, porque seguramente acá va a discurrir el nervio vago. Y es uno de los parámetros que a veces no tenemos en cuenta en estos escenarios y que podemos llegar a lesionar si se trata de una punción. Y acá vemos más posterior lo que es el esófago. ¿Listo? Cuando llegáramos a ver de pronto un tubo acá en el esófago, pues no lo vamos a ver acá en la imagen 2, sino que lo vamos a ver acá en la sección 6, incluso pues se va a ver cómo se redondea esa parte. En la vista suprasternal tal vez es, digámoslo, la ideal o una de las que más se menciona en la literatura, en donde podemos hacer la verificación del paso del tubo y acá podemos ver cómo a primera vista no parece, digámoslo, significativo, pero cuando hacemos la medición antes del paso del tubo, tiene una medición de 2,14 y después del paso del tubo vemos cómo ese diámetro aumenta y eso pues se correlaciona pues con el objeto ahí en la vía aérea. Cuando hacemos la vista longitudinal es importante tener en cuenta pues que el señalador puede estar debe estar pues a nivel cefálico para poder, digámoslo, estandarizar todos estos procesos y que todos pues lo hagamos con la misma intención y con la misma forma. Es importante diferenciar esos reparos anatómicos que van a discurrir, así como lo vimos en la ventana sagital y lateral, como vemos, digámoslo, esos cortes de los diferentes cartílagos principales de la vía aérea. Entonces vemos acá en el 1 lo que es el cartílago tiroides, en el 2 vemos el cartílago cricoides, en el 3 vamos a empezar a ver los anillos traqueales y acá podemos ver que esta flecha nos está señalando pues la membrana cricotiroidea, ¿sí? Y esto es uno de los puntos a marcación
en los diferentes escenarios clínicos o en las vías aéreas emergentes. Esto también es algo que se menciona en la literatura como el signo del collar de perlas, donde pues vamos más hacia caudal y vamos a centrarnos pues en esos anillos traqueales, donde vamos a ver pues de anterior a posterior todo lo que es el tejido celular subcutáneo, algo sí, de tejido celular subcutáneo y vemos cómo estos áreas hipoecogénicas redondeadas van a corresponder principalmente a los anillos traqueales que algunos van a generar algo de sombra acústica posterior y van a tener pues acá en esta línea hiperecogénica todo lo que es la interfase aire-mucosa. Y acá podemos ver que este sería uno de los escenarios o de los puntos de inserción o incluso de punción para tener acceso a través de la membrana cricotiroidea, marcando pues un punto ideal sin tener que recurrir al reparo anatómico, sino a la visualización directa, que sería lo ideal. Cuando hablamos de otras ventanas, podemos hacer esta ventana tiroidea parasagital, donde vamos a ver acá en el uno vamos a ver lo que es el hueso ioides y en el 2 vamos a ver lo que es el cartílago cricoides. Esto es otra ventana donde podemos ver la membrana tiroidea, eh, que puede ser otra vía alterna de, de señalización. Entonces, ¿qué vamos a evaluar o qué vamos a estandarizar en cuanto a la evaluación de la vía aérea? Pues en la literatura ha mencionado pues, que el ultrasonido para la vía aérea podría dividirse o debería dividirse en unas variables dinámicas y estáticas, ¿sí? Si bien la tormenta de nieve, la señal de la bala son signos de intubación traqueal o esofágica, también hay unas variables estáticas que genera pues el paso del tubo, como lo son la sombra acústica posterior y el doble tracto. Y esto nos permite, digámoslo, comprobar parte de lo que es la intubación traqueal, pero pues hasta acá al momento no he hecho algo de parametrizar la vía aérea difícil. Estos son comprobaciones indirectas o directas que podemos hacer, incluso reforzándonos con el ultrasonido pulmonar. Ahora bien, ya cuando vamos a hablar de lo que es la vía aérea difícil, pues podemos dividirlo en tres dominios principales, lo que es el grosor del tejido blando anterior del cuello, la dinámica craneocervical y mandibular y el espacio oral sublingual. Y es acá donde empieza a desprenderse los protocolos, las diferentes mediciones de cuál va a predecir, que cuál tiene mejor rendimiento. Y esto se vuelve complejo al tener tantos protocolos, al tener tantas mediciones, al tener tanta variabilidad y tanta heterogeneidad en los estudios que se han mencionado con respecto pues, a la evaluación de la vía aérea. Pero si nos vamos, digámoslo, a la fisiología anatómica de estos espacios, pues vamos a tener en cuenta un grosor del tejido blando anterior del cuello que va a ser medido por la distancia de la piel a la epiglotis, la distancia de la piel al hueso ioides y la distancia de la piel a las cuerdas vocales y la comisura anterior. Si hablamos de la dinámica cráneo-cervical y mandibular, pues tenemos que hablar de la distancia iomental o iomentoniana y podemos hablar de incluso esto sería una variable ya dinámica porque implica pues el movimiento, el ratio de la distancia iomentoniana, pues que va a ser esa relación entre la distancia iomentoniana en una posición neutra y en una posición extensión, pues que nos va a conferir una, una predicción de una laringoscopia difícil, ¿sí? El espacio oral y sublingual pues se va a determinar en estos espacios como el grosor o el volumen de la lengua, pues teniendo como un aproximado porque pues una lengua gruesa o una lengua eh, muy grande pues nos va a generar, nos puede generar tal vez una vía aérea difícil. Y el ratio del espacio preepiglótico a la distancia de epiglotis, cuerdas vocales, pues también se ha correlacionado con esto. Sin embargo, acá más adelante les traigo una propuesta para que llevemos como unos mensajes a nuestra práctica.
Entonces, el grosor de los tejidos, pues va en teoría a medir la cantidad del tejido blando que debe ser desplazado por la hoja del laringoscopio para obtener una línea de visión hacia la glotis, ¿sí? Es decir, que si tenemos mucho tejido, va a aumentar esta distancia, lo que va a alterar un ángulo de visión y puede obstruir físicamente la laringoscopia. Estos son predictores anatómicos estáticos. Entonces, tenemos a través de la ventana tiroidea principalmente dos mediciones, como son la distancia piel epiglotis, que va a ser medida desde la piel hasta la epiglotis, que la vemos acá señalada con el número 4. Y acá empieza a haber variación entre los estudios, que entonces que la mide anterior, que la mide en el medio, que la mide más posterior. Entonces, recuerden lo que les dije, pequeñas variaciones va a tener cambios significativos. Y es precisamente que esto recurre o estos espacios se generan con el fin de llegar a acuerdos y a estandarizaciones que podamos hacer diariamente. Entonces, la propuesta es, o parte de los estudios en los cuales se han realizado también, pues es medirlo hacia el borde anterior de la epiglotis, ¿sí? Y esto, pues mayor a 2,5 centímetros, tenía una sensibilidad del 82 y una especificidad del 91% para predecir una vía aérea difícil. Ahora, claro, esto tiene bastante heterogeneidad en los estudios, pero si nos vamos a la anatomía y a lo que, como al raciocinio, o al, o al pensamiento anatómico de lo que estamos haciendo y de lo que estamos midiendo, pues podría tener una relación, asimismo como la distancia de la piel al hueso dioides, que en los estudios lo mencionan que tienen áreas bajo la curva sobre 0,97 y una sensibilidad del 100% con un punto de corte de 0,66 centímetros, ¿sí? Entonces, esta distancia la vamos a medir desde la piel hasta el borde anterior del hueso dioides, que es esta distancia, esta zona hiperecogénica que a veces incluso va a ser difícil de adquirir, no en todos los huesos pueden llegarse a visualizar de esta forma, incluso a veces, dependiendo de la calidad o de la configuración del ultrasonido, pues nos va a permitir pues una visualización. Entonces, hay estudios donde encontró pues que este puede ofrecer un mejor rendimiento en cuanto a la predicción de vía aérea difícil. Sin embargo, pues vamos a ver que esto no se convierte en una camisa de fuerza para hacerlo. También tenemos la distancia entre la piel y las cuerdas bucales, que lo mencionan también en la literatura, donde la evidencia es un poco más conflictiva. La sensibilidad también es muy variable, entre el 75 con una especificidad del 72% y un área bajo la curva del 0,78, pues lo que empieza a contrariar pues hartos estudios, o tal vez no a contrariar, sino a seleccionar mejor nuestras medidas en lo que queremos buscar. Cuando hablamos la dinámica cráneo-cervical y mandibular, pues este dominio lo que busca evaluar, o estos parámetros, es la capacidad de extensión del cuello y la articulación atlanto-occipital y la complianza que hay en ese espacio submandibular. Estos son factores que van a ser críticos para alinear los ejes oral y faringio y laringio durante la laringoscopia, ¿sí? Entonces, si bien la distancia iomental es un predictor, digámoslo, independiente de la vía aérea, que es esta medición que podemos hacer desde el mentón hasta el hueso dioides, sus bordes internos, la relación iomental o el ratio de la distancia iomental, pues que es una relación de esta medición en posición neutra y en posición de extensión, pues también se correlaciona que si está menor o igual a 1,21 puede tener una relación con una vía aérea difícil, pero esta va a ser más configurada pues como hacia la dinámica cráneo-cervical y pues a la laringoscopia difícil. El espacio oral sublingual pues se ha relacionado pues con buscar evaluar el tamaño de la lengua y las dimensiones de ese espacio sublingual, que también pueden estar relacionadas pues con una laringoscopia difícil. Una lengua pues voluminosa, como lo dije previamente, puede ser un principal obstáculo para la inserción y manipulación de la hoja del laringoscopio.
oscureciendo pues la vista de la laringe. Estos son predictores anatómicos estáticos y lo vamos a hacer desde donde visualicemos, digámoslo, el máximo grosor de la lengua hasta pues su borde, que está acá pues delimitado acá en la zona inferior. Esta medición, pues con un punto de corte que también es variable, mayor a 5,2 o incluso mayor a 6,1 centímetros, podría relacionarse también con una vía aérea difícil y varios metaanálisis han agrupado estos parámetros del espacio oral pues con un área bajo la curva para la detección de la vía aérea difícil o la laringoscopia más bien difícil de 0,73 en comparación con otros dominios. Entonces uno empieza a decir, no, pero pues esto tiene mucha heterogeneidad, mucha variación, pero vuelvo y digo que en el detalle de la selección está el secreto. Ahora, muy bien, si hablamos del ratio del espacio preepiglótico a la distancia de la epiglotis de cuerdas vocales, pues también nos vamos también digámoslo, a complicar, porque pues esta también puede medir la relación entre la profundidad del espacio gracio preepiglótico y la distancia desde la epiglotis hasta las cuerdas vocales. Eh, que puede ser, se puede relacionar pues con un predictor de laringoscopia difícil. Acá traté de resumirles más o menos en lo que encontré en la literatura en cuanto en cuanto al parámetro, la brevedad, pues acá está la abreviatura, la racionalidad anatómica que les expliqué previamente y el resultado predicho, que casi siempre es laringoscopia difícil o intubación difícil, laringoscopia difícil. En este estudio, pues también ventilación con mascarilla y laringoscopia difícil. Y los diferentes puntos de corte que me faltó acá meterles como parte de la heterogeneidad de esos estudios, porque los estudios sí son muy heterogéneos, variaciones desde el 40 hasta el 80 por ciento de chi cuadrado, entonces eso nos genera, digámoslo, una variabilidad bastante alta y digámoslo que una toma de decisiones que no está estandarizada hasta el día de hoy. Pero entonces, ¿cómo podría ser la implementación clínica? Y esto hace parte del abordaje y lo que hemos venido trabajando a través del fellow de ultrasonido es la aplicación debería adaptarse al contexto clínico específico, ¿sí? Y eso creo que nos debe quedar claro porque no va a ser lo mismo un paciente emergente a un paciente electivo o tal vez una semaforización. Y estos son los tres escenarios que les traigo de planteamiento para el día de hoy: electivo, emergente y semaforización. Entonces, el electivo, pues principalmente va a ser tener la máxima sensibilidad en detectar cualquier potencial de predictor. Sí, es un paciente que puede ser del perioperatorio o incluso el que está en la UCI, que tiene pues que da el tiempo para hacerle la valoración completa, tiene que ser un abordaje que sea sistemático y multiparamétrico. Y tiene que integrar tanto la clínica o incluso las variables, perdón, los predictores de vía aérea difícil clínicos como el Malampati y el ultrasonido. Entonces, si tratáramos de protocolizar esto, podemos ver que podemos hacer un protocolo de 4 pasos, donde podemos medir los predictores estáticos, podemos medir los predictores dinámicos, calcular la rata o la relación io-mental, eh, sí, io-mental, y podemos medir también esos predictores estáticos de la distancia piel-epíglotis. Dentro de los protocolos mencionan el DARES como una evaluación ultrasonográfica de la vía aérea difícil y con eso vamos a tener un plan de acción, ¿sí? Una puntuación alta debe desencadenar pues, la formulación de un plan avanzado para la vía aérea que se puede discutir incluso con el equipo. Y esto pues en el protocolo DARES ha propuesto pues que una distancia piel epiglotis mayor a 2,5, un grosor de la lengua mayor a 6,1, una distancia iomental menor a 4 y una relación iomental menor a 1,23, pues podría ser un predictor de vida aérea difícil. Este artículo lo traigo a colación porque propone un nuevo
como una nueva clasificación propuesta por este grupo de CASAI, donde asigna unos puntos para tener una predicción de la vía aérea difícil, donde miden pues, la distancia piel-membrana tiroidea mayor a 1,6 le da 2 puntos, una distancia piel-cartílago tiroides mayor o igual a 0,78 centímetros le da 3 puntos y ser de sexo masculino pues también le va a dar 2 puntos. Una puntuación mayor o igual a 5 se considera de alto riesgo con una sensibilidad de 91 y un valor predictivo negativo del 98,5%. Y eso es un estudio prospectivo observacional con 120 pacientes que se realizaron y ellos confieren que con un score mayor o igual a 5 tienen una mayor probabilidad pues, de tener una o son más específicos para, perdón, más sensibles para determinar la vía aérea difícil. Y esto pues va a ser correlacionado con, como predictor de la laringoscopia difícil. ¿Qué me llama acá la atención? Uno, pues la cantidad de pacientes que son muy diferentes en ambos grupos y el punto de corte de 5 y queda como a la deriva el 4. ¿Qué pasa si a 4 no tiene de verdad una laringoscopia difícil porque pues está muy cercano al 5 o si el resultado pues está, digámoslo, calculado por el sexo masculino que pues de por sí da 2 puntos como lo vimos acá en la clasificación. Entonces deja, digámoslo, como parámetros abiertos donde tal vez puede que no sea el más ideal, pero es algo que podría estandarizarse y tener de pronto una mejor caracterización. Ahora, si ustedes me hablan de la vía aérea emergente, pues yo necesito hacer un examen en la máxima velocidad que pueda ser específico para identificar esos signos rojos o esas banderas rojas que me determinen que tengo una laringoscopia difícil. Y esto pues tiene que ser un protocolo sencillo de menos de 60 segundos, de 3 puntos, centrado en 3 preguntas críticas. Y acá les traigo esta propuesta. ¿Hay un exceso de tejido anterior? Podemos hacer la distancia piel epiglotis con un valor mayor a 2,5. Hay obstrucción submandibular, podemos hacer evaluación cualitativa de la distancia iomental, ¿sí? Y dónde está el acceso de rescate, es lo que también nos deberíamos preguntar en esas vías aéreas emergentes. Preparación para una vía aérea SICO, ¿sí? Donde no puedo intubar, no puedo oxigenar y el paciente pues definitivamente puede entrar en un colapso eh, inminente. Entonces, digamos lo que si nos centramos en estos 3 puntos, seguramente en una vía emergente tenemos cómo predecir y cómo actuar en caso de tener una vía aérea difícil. Y incluso podemos marcar previamente dónde va a ser el punto de punción para una vía quirúrgica emergente. Ahora bien, la semaforización ha tomado gran cabida en las instituciones donde la idea es crear un sistema de nivel hospitalario para estandarizar los planes de manejo de la vía aérea basados en un riesgo objetivo, mejorando así la seguridad del paciente y reduciendo la variabilidad en la práctica. Con base en esa escala, pues que no es la mejor, la que mencioné de CASEI, pues una puntuación baja va a ser algo de 0 a 1, ¿sí? Entonces se podría proceder en esos pacientes con el manejo estándar. Un amarillo podría ser una puntuación de 2 a 4 donde nos va a tener un riesgo moderado y nos dice precaución, ¿sí? Tenga cuidado, tenga vías, seguramente tenga un manejo adicional, un plan B, un plan C para esta vía aérea. Y en la semaforización roja vamos a tener una puntuación alta mayor a 5 donde pues definitivamente hay que ser o ayudarnos con un experto en la vía aérea e incluso podemos marcar profilácticamente la membrana cricotiroidea, donde con guía ecográfica pues podemos acceder fácilmente a través del ultrasonido en plan. Digámoslo, dentro del estudio de actualización que salió pues este año,
Es una revisión de la literatura donde pues realmente se casan principalmente con estas mediciones. La distancia, digámoslo, la distancia piel-epiglotis, la distancia la relación de la distancia mental en neutro y en extensión, la distancia piel a las cuerdas vocales, la distancia piel al hueso ioides y el grosor de la lengua, ¿sí? Acá nos dan los diferentes puntos de corte y nos dan las diferentes sensibilidades y especificidades que ellos reportan, pues que en realidad a veces son muy variables y van a depender también del operador. ¿Qué es importante acá? Yo creo que si nos centramos en las tres preguntas principales, creo que podemos predecir perfectamente una vía aérea difícil a través del ultrasonido, teniendo una buena especificidad y una buena sensibilidad para estos escenarios con un entrenamiento que sea el adecuado. Ahora bien, fuera de eso, pues la evidencia en la medicina de urgencias, pues va de pronto más allá también de ese tipo de situaciones, donde podemos, fuera de valorar lo que es la vía aérea difícil, podemos incluso identificar estenosis subglóticas, podemos predecir el tamaño del tubo pediátrico, podemos confirmar la intubación, valorar la profundidad del tubo eurotraqueal, visualizando pues el balón el balón del tubo con la insuflación. Podemos también identificar el punto de la membrana cricotiroidea y también podemos evaluar los diferentes signos sonográficos de la localización del tubo endotraqueal, como el signo del doble tracto o el de la tormenta de nieve o la de nieve y el signo de la bala, que pues también se correlaciona con la intubación orotraqueal. Pero también podemos ir más allá de esto. ¿Qué más podemos hacer? Podemos, fuera de evaluar esta vía aérea difícil, podemos también evaluar la epiglotis, también podemos evaluar el diámetro del tubo, podemos evaluar incluso algunos pacientes con epiglotitis, que nos puede también ofrecer diagnósticos. Y parte de lo que quiero compartirles y para ir cerrando nuestra charla es parte de estos casos clínicos a los que nos hemos enfrentado, que si bien no son una predicción de la vía aérea difícil, también son casos relevantes donde podemos incluso encontrar estas lesiones, diferentes hallazgos. Y acá les traigo este paciente donde es una femenina de 50 años quien consulta después de una alta voluntaria en un centro de Cali donde fue manejada como una crisis asmática. Se interroga al paciente, quien manifiesta cuadro clínico consistente con un trauma contuso en cuello sin estigmas eh, como tal en piel o en tejidos blandos, con el manillar o el manubrio de la motocicleta en calidad de acompañante del conductor. El examen físico, la paciente va a presentar un estridor laringio leve con una disfonía sin hematomas ni lesiones expansibles en el cuello. Tiene una ventilación que es simétrica, no tiene signos de dificultad respiratoria, tiene buenas saturaciones, no tiene sangrados compresibles y el llenado capilar pues está conservado y está alerta, orientada y no hay unas lesiones evidentes pues en la zona donde se golpeó. ¿Qué nos llama la atención? Esto lo expliqué previamente, las diferentes interfaces que podemos ver en el ultrasonido, las diferentes valoraciones de la vía aérea que podemos hacer y vemos en este escenario, pues acá estamos casi sobre la ventana tiroidea, donde vemos el cartílago tiroides, ¿sí? Pues ahí como hasta el momento no vemos como nada anormal. Acá vemos parte de lo que es el cartílago cricoides y ya empezamos a ver parte como una alteración en la morfología, como en la circunferencia de esta anatomía. Y cuando vamos a la vista longitudinal de la vía aérea, que se comporta como si fuera o sea, se correlaciona como si fuera la pleura, pues estamos viendo una interfaz aire-mucosa. Al igual empezamos a ver este comportamiento, ¿sí? Donde vemos una sombra, un efecto de reverberación a nivel de la vía aérea, donde vemos el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, y vemos una alteración en la anatomía de la estructura de estas,
de esta superficie. Con estos hallazgos que también pues, sugieren que algo está pasando, ¿sí? Eh, Acá mismo, pues, vemos más, digámoslo, un poco más extendido hacia lo que es el cartílago cricoides y los anillos traqueales. Vemos esta imagen también que genera un efecto de reverberación con una pérdida de la solución de la continuidad de lo que es la, digámoslo, la interfaz aire-mucosa e incluso impresiona como un movimiento de un cuerpo extraño a nivel de la vía aérea. Este caso pues lo atendimos con nuestros residentes que estaban en turno en la noche y estos hallazgos donde sospechamos tal vez que haya algo acá en la vía aérea, esta imagen hiperecogénica no pareciera ser la parte posterior de la tráquea, es lo que nos lleva a interrogarnos, bueno, algo está pasando definitivamente acá. Lo mismo acá en esta ventana transversal, donde vemos alteración de la morfología hacia nivel de los cartílagos de los anillos traqueales. Asimismo, pues también vemos acá ese efecto de reverberación que también se hace con la interfase aire-mucosa que se pierde. eh, y vemos eh, este efecto también de reverberación a nivel de los anillos traqueales, con una pérdida también de la solución de continuidad de estos espacios, donde pues definitivamente pues decidimos hacerle un TAC a esta paciente, encontrando pues hasta el radiólogo tuvo, digámoslo, una interpretación que no era fácil de hacer, interpretando que tal vez esto podía ser esta imagen que vemos acá hiperdensa, podría ser una pérdida de la solución de la continuidad, un cuerpo extraño, hasta una secreción mucosa con una alteración acá de la morfología de la vía aérea, de la tráquea, e incluso pues cuando lo vemos acá en el plano sagital, de lateral también vemos una alteración acá en la morfología y vemos esto que lo logramos visualizar también a través del ultrasonido. Igual en la ventana coronal pues también vemos esta estructura hiperdensa que nos lleva a interrogarnos si no logramos establecer bien qué es lo que está pasando porque la persona no o el paciente no manifestaba estigmas a nivel del cuello y cuando vamos a ver, o sorpresa, pues se decidió hacer el escalonamiento con una fibrobroncoscopia. Vamos a ver que ese cuerpo extraño, lo que veíamos ahí, pues era una lesión de la vía aérea con un desgarro del cartílago que se encontraba dentro de la vía aérea. Entonces, a nivel de la subglotis se observa exposición del tejido de aspecto cartilaginoso, posible cartílago cricoideo o primer anillo traqueal que se observa posible exposición del mismo con tejido de granulación con obstrucción traqueal de al menos del 70%, que no permite el paso del broncoscopio. Trauma de tráquea, exposición de cartílago y estenosis traqueal severa. Este paciente pues lleva obviamente a una traqueostomía e incluso pues se hizo un abordaje que fue mucho más inferior a los convencionales, dado pues la cinemática del trauma de estos y vean que pues acá no tuvimos que combinar que este paciente podía tener una vía difícil, sino pues vimos un hallazgo que es anormal, vimos una pérdida de la interfaz aire mucosa, vimos algo que no se correlacionaba con lo que usualmente vemos y esto pues nos llevó a tomar otras decisiones mucho más rápidas que tal vez se hubieran podido omitir en este paciente y tal vez incluso llevarlo hasta la muerte. Entonces, en cuanto a las conclusiones como tal de esta charla, aunque ningún parámetro único es perfecto, la evidencia demuestra claramente que un enfoque multiparamétrico que combine predictores estáticos y dinámicos ofrece una mayor predicción predictiva de la laringoscopia difícil. La implementación de protocolos estandarizados adaptados al contexto clínico, sea selectivo, sea emergente o sea a nivel institucional, es fundamental para traducir esta evidencia en una mejora tangible en la seguridad del paciente y en lo que nosotros hacemos nuestra práctica diaria.
Y pienso pues que también un médico prudente, reflexivo y bien informado siempre tendrá éxito, pero pues el conocimiento más habilidad genera un médico bueno, pero conocimiento más habilidad más una actitud es igual a la excelencia. Y eso es lo que les traía para el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos, muy bien, muy buena presentación. Em, Sobre todo el punto de cómo dividir y estructurar ese uso de esta herramienta como en esos escenarios de cómo utilizarlo, porque ahorita vamos a escuchar a Brian y con toda seguridad va a ir en contravía de lo que dijiste, un poco, al menos un poco, porque cuando uno empieza a disgregar el tema, eh, o uno va a punto por punto, se encuentra que el soporte de esto es bastante en que es muy flojo, ¿sí? Se lo Ujú, mencionaba ahí como parcialmente dentro de la conferencia, eh, pero mencionó algo muy importante a lo último. Y, y en todo lo de medicina aguda, y no solo en agudo, eso también pasa en crónico, sino que el enfoque pues de ustedes está más centrado en el contexto agudo. Pero todo lo que es el manejo, cuando uno lo engloba y lo maneja de forma transdisciplinar y abocado a un escenario puntual y que todo el mundo aporte y se siga una ruta, así cada intervención por individual no funcione por sí solita, ¿sí? Eh, el conglomerado termina arrastrando el resultado, ¿sí? ujú. Ese es como una traducción de lo que usted acaba de mencionar. Y por eso rescato esos tres escenarios que pusiste, que me parece una forma de pensar o de cómo evolucionar este tema, que realmente no es tan sencillo cuando vuelvo a insistir, se pone a mirar ítem por ítem, porque si Sí. uno mira variable por variable, no tiene dónde pegarse, realmente. O sea, es difícil de soportar su uso. Bueno, eso por ahora para empezar un poco con el tema de las opiniones. Quería dar la palabra a Brian. Eh, ay, hola, profe, hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, Carlos, no, felicitaciones. La charla me pareció demasiado buena. De acuerdo con el profe Bustamante, ese enfoque de los tres escenarios parecieron muy prácticos, muy importantes. Sí, pues hay cositas que creo que uno con el tiempo y haciendo vía aérea no son tan intangibles como lo mencionaste en alguna parte de la charla. Cuando uno hace vía aérea, uno ve que no es difícil, es como familiarizarse, asociar las medidas y si uno revisa literatura también, creo que hay autores que, que se aproximan mucho y tienen estudios muy exactos, muy certeros, que nos ayudan a ser muy exactos. Sobre todo lo que dice que los dioides no se veían, que la epiglotis y esas mediciones de mentoideideas y a la epiglotis y eso tienen muchísima evidencia. Ya incluso pues algunos unos estándares de recomendaciones para prevenir la vía aérea y están ya incluidos en protocolos de vía aérea difícil pues, más actuales. Ujú. Entonces creo que es una profundizaje y pues creo que no era de tu charla, ¿cierto? O no profundizaste, pero ahora desde cuidado intensivo, la vía aérea para los procedimientos de eso es fundamental, nos ayuda demasiado y están, los estudios los correlacionan con con los métodos de estándar como la fibrobroncoscopia y eso, y no hay diferencia frente a esto. O sea, que creo que es una cosa que debemos, pues es un procedimiento que debemos hacerlo en el día a día. Y se puede. Los estudios y las medidas, como tú lo mencionaste, pues son muy variables en los estudios, pero uno depurando la literatura
y como lo mencionaste como grupo, debemos ir cerrando pues esas brechas. Váyase un momentico, Carlos, a donde muestras la medición de pielioides. Esas mediciones son las que aparecen ahí en esa foto. No, más atrás, más. Esa. No, esas están como corridas porque cuando los hice en la imagen, pero no. Esa la hiciste tú. Esas las hice sobre la imagen, no las hice sobre el ecógrafo. Así es, a eso es lo que se refiere. Y ahí, y en el texto mencionan que el número 3 es ¿qué? Que es el hueso ilioides, y eso también me causaba, ¿Y usted qué? pues curiosidad porque es el borde que dice que es del hueso ilioides, el borde hiperecogénico que algunos huesos lo ven y genera la sombra acústica posterior, pero es una ventana que es una ventana, digámoslo, tiroidea y que así hacen la medición. Yo pensé también ahí que de pronto había un error ahí en la estructura. Váyase a uno de sus dibujos al principio. Puede ser ese que pasa así. Bueno, cualquier dibujo de la vía aérea. ¿Este? Ese. Muéstrame el ioides. Acá está, Ajá. Y la epiglotis. acá está. Entonces puede estar el ioides detrás de la epiglotis en la imagen. Pero sí puede estar como encima. Encima. Acá. Delante. Claro, Pero, si usted hace una ventana transversal a este punto, usted puede ver casi que diagonalmente cómo se ve, digámoslo, la punta de la epiglotis y ahí abajito el hueso ioides. ¿abajito en dónde? Acá. Sí, Sí, pero acá. sí puede estar delante. Sí, pero es una ventana transversal, o sea, estoy poniendo acá el transductor transversalmente sobre esta zona y veo acá la punta de la epiglotis y veo Sí. acá el borde del hueso ioides. Por eso es una herradura. Si eso es una herradura, la epiglotis está acá. La epiglotis está acá. ¿En qué momento el ioides está detrás? Nunca. No, yo lo veo más de anterior a posterior, Por eso. desde superior a inferior. Pues por eso. De adelante hacia atrás usted tiene piel, ioides, hueso y después la epiglotis. Usted nunca va a ver el ioides detrás de la epiglotis. Sí, bueno, sí, o sea, yo le entiendo esa parte, pero por eso acá en estas ventanas hay una ventana que no es de las que se estaban haciendo antes en los artículos previos. Entonces eso sí me llamó, o sea, a mí sí me llamó la atención lo que estaban publicando ahí, porque es un artículo que salió en el 2025 y ellos mencionan ahí esa parte. Lo que le Sí. quiero mencionar con esto es, de ahí parte la heterogeneidad tan berraca que hay con este tema. La distancia piel-ioides se mide, muéstreme el de la lengua o el donde se mide la distancia iomental. Ese. Muéstreme el ioides ahí. De hecho, ahí está señalada en la imagen de la derecha. Acá, sí. Ese es el ioides. Entonces usted mide desde el borde anterior del ioides, o sea, el borde superior del ioides, hasta la piel. Esa es la distancia. Ahí, exacto. Desde el borde, arriba, el borde de la parte brillante o ecogénica del hueso, hasta la piel. Ese es el borde que usted mide. Esa es la distancia piel-ioides. Ajá. ¿Ya? Y ya le Póngame, entiendo ese concepto, sí. dígame ahí usted cómo mete la epiglotis entre la piel y el ioides. No, pues tendría que verla acá. Es imposible. Ujú. ¿Sí? Entonces, eso hace parte de, primero que tienen que conocer, si uno va a hacer imágenes, tiene que conocer profundamente la anatomía. Profundamente la anatomía. Por eso, cuando ustedes empezaron, yo los mastiqué con el tema de la anatomía. 1. 2,
miren la importancia de si usted no está seguro, pues no mida lo que no está seguro. No se ponga a inventar, porque imagínese usted tomando decisiones con eso. Digamos que esto tiene otro respaldo adicional. 2. Y 3, ahí está el motivo. Deje de compartir un momentico, que es lo que en algún momento, y eso como para que quede claro por qué es importante el tema de más la segunda parte de su conferencia, que la primera parte. Este es el artículo que tanto mencionaba Brian en algún momento, de Sotodemia, que es un metaanálisis muy, muy potente, donde, para resumirles el cuento, cogieron todas las variables, todas las variables, año 2021, y todas las variables tienen este berraco problema. Y cuadrados, están viendo mi mouse, ¿cierto? No, no estamos viendo, yo no estoy viendo. ¿No hace nada? ¿Ni la presentación? No. No, no. Ahora sí, Sí, señor. listo. Este es el artículo. ¿Y el mouse? Se ve el cursor. Sí, el cursor. Listo. Entonces el problema está acá. Una Pero no se, ¿Ah? no se mueve el cursor, pero sí, acá se ve la heterogeneidad, el 79.74%. Y ahí el láser. Nada. No hay láser, no hay. Ah, no, entonces no sé qué es. Bueno, pero están viendo la presentación. Sí, señor. Listo. Entonces una heterogeneidad de un I cuadrado del 79%, por ejemplo, en esta es del 84%, que es la distancia biomental. En esta es del 90%, que es la distancia piel-ioides, por ejemplo. En esta es del 97%, ¿sí? Y así sucesivamente. Con todas es exactamente igual. Con todas es igual. La única que no tuvo ese problema fue distancia iomental. Fue la única que no tuvo ese problema. Y ahí es donde está el verdadero problema, verbigracia, de las medidas en vía aérea. Eso es un sancocho ni el berraco. Es un sancocho ni el berraco. Entonces, por eso hice énfasis en lo que empecé los comentarios después de la charla de Carlos. Así cada variable por individual no funcione tan bien, lo que estoy mostrando, cuando usted trata de hacer lo que Carlos mostró, esos resultados probablemente se apunten a un resultado eficaz o eficiente. ¿Cuál es el reto? Que eso lo pongamos a funcionar así como lo proponen actualmente. Que cojamos todos, por ejemplo, se me venía a mí en la cabeza de lo que estaba diciendo Carlos. Hombre, actualmente hay una herramienta para evaluar o predecir el riesgo de los pacientes de vía aérea difícil, que son unas variables clínicas. Cuando llega un paciente a la UCI, se debería de aplicar esa variable. Son como 5 preguntas que se le hacen al paciente. Acá estoy tratando de acordarme el nombre de la escala. Macocha. Señor. El macocha es el que se utiliza ahorita. Eso. Entonces, y si hacemos eso y más vale le hacemos a todos y le enseñamos a los fisioterapeutas a hacer esto o ustedes mismos a hacer esto mientras se vuelve masivo, es que, como dijo Brian, hacerla no es difícil. Y es en dos, tres pantallas usted hace las 3, 4 variables que toca hacer del DARES, punto. Y con eso usted predice y semaforiza. O sea, eso es lo que hay que hacer, semaforizar. Para que si toca intubar al paciente, usted ya esté prevenido. Esos son los niveles de estrategia con esto. De resto, va a ser muy difícil que realmente esto funcione y tenga un impacto real. Esa es como lo que sigue con este tipo de herramientas. Ese es el paso que sigue.
¿Ya? Así lo veo yo, ¿sí? Y la literatura así lo viene proponiendo progresivamente. Pero en el escenario emergente me llegó para intubar ya, hermano, muy berraco. Por eso el Malampati no nos funciona ahí, por eso el 332 o 320, no sé qué, tampoco nos funciona ahí, bla, bla, bla. O sea, vamos a tener el mismo problema. ¿Ya? Ese es como el punto con estas mediciones. Y los números así nos los están mostrando. ¿De acuerdo? Entonces, ese es como el reto, esa es la propuesta. Y pues bueno, pongámoslo en marcha. Entonces, vamos a trabajar sobre eso. Y eso seguramente va a ser uno de los siguientes proyectos o trabajos de investigación en los que nos metamos. ¿Listo? Listo. Bueno, profe. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, o bueno, no sé si hay preguntas o comentarios adicionales. Bueno, no veo manitos levantadas por ahí. Entonces, muchas gracias, muchachos. Que tengan buena noche. Nos vemos. Bueno, gracias a No, todos. feliz noche. Luego, muchas gracias. Gracias.